Y cuando estaba tan cerca de estallar se me ocurre, me salvo y digo, mejor hágase un valle. ¿Y si mejor se hace un valle? Ábrase un valle. Historias de otra economía posible. Por el canal de YouTube de Comechingones Multimedios y La Luna con Gatillo. Muy buenas noches nuevamente, bienvenidos a Ábrase un Valle, historias de otra economía posible. Vamos a arrancar en esta edición con el consultorio económico. No ha habido preguntas de los oyentes, pero nos inventamos nuestras propias preguntas, nuestras propias reflexiones. En este caso, aprovechando que está más calmadita, esperemos que no se enoje, vamos a hablar de la dichosa inflación, que yo no sé por qué en la ciencia económica positivista tiene el signo phi, ¿no? Y yo, que tengo una visión natural de la economía, entiendo, como muchos economistas heterodoxos, de que no puede haber una sola causa de la inflación, que tiene que haber un montón. Por acá les fui anotando las que por ahora yo me enteré que podrían ser causas de la inflación. Por ejemplo, la emisión de dinero. Hay mucho más dinero, la gente consume más, los precios suben. Déficit fiscal. Como el Estado gasta mucho plata, eso sale a pedir crédito, le pide plata al FMI, a los bancos, el medio crédito de la economía, eso hace que suba la inflación. Tasa de interés. Si está muy alta la tasa de interés, la gente pone la guita en el banco y no produce. Esas son medidas complicadas, estas tres no la quieran entender porque son cosas raras de los economistas. Pero quizás esta la van a entender. Vamos a la cuarta, los costos, que insiste un montón el compañero Guillermo Moreno. ¿Cuánto te cuesta hacer un pan casero? Porque vos tenés que ver que el precio al que vendés el pan casero esté por encima de lo que te cuesta, contando incluso tu propio trabajo, la harina, el aceite, el gas, la amortización del horno, bla, 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 bla. Si les interesa profundizar en eso, pueden contactarme como asesor, que es justamente lo que hago con las empresas cooperativas. Ayudarlo a hacer una planilla de Excel con cuáles son sus costos para poder establecer su precio, que tiene que ser mayor a su costo. Pero después hay muchas circunstancias, por ejemplo, el economista de Chicago, no es comunista, Robert Lucas, ganó en los 80 el premio Nobel de Economía por su teoría de expectativas racionales, diciendo que hay muchas cosas de la inflación que la determina la cabecita, la mente, la física cuántica. Por ejemplo, ¿no? Si acá entras la sierra, cualquier almacenero escucha que Clarín dice que los economistas consultores que viven en Puerto Madero dicen que va a subir el dólar, quizás aumente el precio de la milanga de pollo. Pero no se está fijando en sus costos. No se fija cuánto afecta el dólar a sus costos. No se fija si le aumentó el alimento para el pollo, si le aumentó la harina, si aumentó lo que le quiere pagar a su empleado. Simplemente escucha un rumor y sube el precio. Entonces yo, que le voy a comprar la milanga de pollo al almacenero,
me sale más cara la vida, subo el precio de mi consultoría económica o de los millones de dólares que le cobro el Pachi por hacer este programa. O sea, en vez de cobrarle 50.000 la hora como me está pagando ahora, se la pongo a 60.000, ponele. O sea que a veces la propia expectativa es como un embarazo inducido, es como ¿cómo se dice? Como vos creer algo que no es una fantasía, un embarazo psicológico eso. Y después hay un punto que se habla muy poco, pero que es muy importante, que es la concentración económica. ¿Por qué? Porque Adam Smith, el padre del liberalismo económico, de la ciencia económica, hablaba de la mano invisible del mercado, esto que dicen ahora todos los compañeros y compañeras liberales, ¿para qué un Estado? ¿Para qué regulaciones? Si entre los humanos nos podemos arreglar entre nosotros, hay un montón de cuestiones que realmente identifican que no nos podemos poner de acuerdo en un montón de cosas, pero supongamos en la economía, ¿no? Cada cual ponga su precio y cada cual va y compra el más barato y así se arregla el mercado. Pero en todas estas teorías económicas hay un punto muy interesante que nadie te cuenta, y es que todas estas teorías, como son teorías, tienen algunos supuestos. Tienen una frase en latín que se llama ceteris paribus. Todo lo demás constante. Hay un famoso chiste entre economistas, que una pareja de economistas al parque y se sientan en un banquito, están enamorados así, y llevan una botella de vino. Y cuando están en el banquito con la luz de las estrellas, se dan cuenta que no tienen cómo destaparlo. Entonces ella dice, supongamos que tenemos un sacacorcho. Así funciona la economía, tiene supuestos muy importantes, y el supuesto de la competencia perfecta de Adam Smith implica algo que los economistas llaman competencia perfecta, así de pretencioso. Competencia perfecta. ¿Por qué? Vamos a hacer un ejercicio práctico. Supongamos que hay 5 señoras, como los mercados en Bolivia, por ejemplo, que tienen, si no es competencia perfecta, bastante competencia. Hay 5 señoras que venden pan en la feria. Hay una que le cuesta 5, ¿no? Hay otra que le cuesta 5, hay otra que le cuesta 5, hay otra que le cuesta 5, y esta que quiere ganar mucho por el trabajo, o que, por ejemplo, no sé, no consigue harina barato, o que no, su horno no anda bien, le cuesta 7 hacer el pan. Y las 5 van a querer vender el pan a 10, ¿no? Pero como estamos en Bolivia, vengo yo a agarrar la mente y digo, caserita, caserita, véndamelo 9, véndamelo, van a caer un chocolate. Y entonces esta me lo vende a 9. En el caso de la economía boliviana ya vamos a aprender que hay cuestiones psicológicas de cacería, de relaciones de confianza, un montón de cosas que hacen la física cuántica del establecimiento de precios. Pero en la economía liberal esto haría, bajo el término de competencia, que si esta vende a 9 y sigue ganando 4, estas otras digan, voy a vender a 9. 9, 9, 9. Porque si no, toda la gente le va a comprar a la que vende 9 y las otras no. Bueno, pero entonces esta se aviva y dice 8. Y la gente le compra lo de 8. Y todos van a comprarle lo de 8. Entonces esta se aviva y dice, lo vendo a 7, como un remate. Y todos van y pim, 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 baja todo a 7. Le vendo a 6. 6, 6, 6, 6, 6, 6. Le vendo 5, dice una. 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Le vendo a... No. Ahí la que vende a 4 va a decir no. Porque a mí el pan me cuesta 5. De hecho, después de este momento, esta señora dejó de vender pan. Se dedicó a otra cosa que seguramente haga mejor, porque es lo que se dice que no tiene eficiencia. Pero las 4 que venden 5, que tienen los mismos costos, van a tener que establecer un precio de 5, y entonces en el mercado de la competencia perfecta, neoliberal, de la mano invisible del mercado, el pan vale 5. ¿Por qué? Porque es donde se iguala al costo al que puede venderlo el productor lo que quiere pagar el consumidor.
Ahora, ¿qué pasaría si, por ejemplo, vamos a borrar todo esto, ¿no? Porque esto es la economía boliviana, ¿no? Acá, lamentablemente, en la Argentina, tenemos un solo señor que se llama Molinos Río de la Plata. Ahora le voy a dar las estadísticas. Este señor es el único que vende harina. Entonces, ¿qué es lo que hace el señor Molinos Río de la Plata? Vende a 10. ¿Y cuánto le sale? 5. ¿Y cuánto se gana? 5. ¿Y qué puede hacer con estos 5? Invertir en la falopa financiera y todo eso que sabemos. Y en el medio, el que no puede comprar a 10, que se cague, porque si la mitad le compran a 5, el señor Molinos Río de la Plata gana lo mismo que si le vende a toda la población argentina. Ni hablar si puede exportar a China y todas esas cosas que pasan con el comercio internacional, ¿no? Eso es por lo cual las teorías económicas neoliberales que yo leí en los libros de la Universidad de Chicago dicen que cuando no hay competencia tiene que intervenir el Estado, porque si no acá se está produciendo una irregularidad. Lo que pasa es que medio que se hace en el sota con esa situación. Vamos a hablar de algunas estadísticas aclarando que así como mi amigo Tomás Rebord habla de máxima ciencia, ya le aclaramos que en este programa hacemos brujería, no nos crean, no somos positivistas, no tenemos certezas, no hay una verdad, hay muchas realidades, hay muchas formas de ver las cosas, ¿no? Entonces voy a aclarar esto de lo que yo pienso de la ciencia positivista y le voy a citar, por ejemplo, al filósofo italiano Umberto Eco, que dice que la estadística es esa maravillosa ciencia según la cual si un señor, Molinos Río de la Plata, murió empachado con un pollo y una señora, cualquier compañera de la economía popular de los barrios, con el gobierno no le da alimentos, murió de hambre, según la estadística los dos comieron medio pollo. Es rara la estadística. O por ejemplo el ecofeminista Yayo Herrera, que dice que la estadística es esa maravillosa ciencia que mide la fabricación de armas en el PBI y no el cuidado de nuestros niños. Miren qué diabólica es la estadística económica. Hay un famoso chiste, es el último chiste de economista que le cuento, donde hay dos economistas que van a cazar ciervos, ¿no? Entonces uno dispara y le pega 1 metro a la izquierda, y el otro dispara y le pega 1 metro a la derecha, y los dos saltan contentos y dicen, ¡le pegamos, le pegamos! Eso es la estadística. Pero una vez aclarado esto, vamos a hablar de esto de la concentración económica, ¿no? Acá tengo los datos. Del 79% de lo que vos comprás en el supermercado, todos aquellos que no van a Humano, que no van a Monte Adentro, que no van a locales de comercialización de la economía popular, donde el alimento es un derecho y no una mercancía, como ellas mismas dicen, el 80% de lo que compras en los supermercados es de solo 20 empresas. Si vos agarrás el paquete accionario de esas 20 empresas, en realidad son 8. Y si vos profundizás en el paquete accionario, te vas a dar cuenta que en realidad son solo 4, que son los BlackRock, los JP Morgan, los grandes fondos de inversión. O sea que esto de la competencia perfecta no se da porque son pocas empresas las que se ponen de acuerdo para ponerte el precio. Por eso es que hay mucha inflación. Porque como le dije a mi vecino el pizzero Johnny, que me decía, ¿por qué cada vez gano menos plata? Y le digo, Johnny, porque si vos no le comprás harina a Molinos Río de la Plata, ¿a quién le compras? Sí, a un hippie que hace harina integral, pero vos no vendés pizza integral. En cambio, cuando vos subís el precio, si vos me subís mucho el precio, yo me voy a comer a lo de la Bobby. O me voy a comer acá a cualquier pizza, alguna pizzería acá, Pachi, de Villa de las Rosas, estas que van todas. Frida. Si ustedes van a comer a Frida, si Frida la ponen muy caro, se van a San Javier lo de Johnny, o se van a otra pizzería, o la compran, no se la hacen ustedes mismos, digo. Entonces Johnny le digo, vos tenés un insumo que es monopólico, que te puede poner el precio y vos no tenés opción, y en cambio nosotros los que te consumimos vos la pizza sí tenemos opción. Con lo cual vos no podés subir el precio, Molinos de la Plata sí, te estás robando la ganancia.
El 80% de la harina es de Molinos Río de la Plata, Cañuelas, General Dehesa. El 80% de los fideos es de Molinos Río de la Plata. El 90% del aceite es de Molinos Río de la Plata o el Molino Cañuelas. Ahora me van a entender cuando les muestre estas otras estadísticas. El primer trimestre de este año 2024, la indigencia, la gente que no llega a comer en Argentina, pasó del 9,6% al 17,5% según estudios de la UCA. Según la UNICEF, hay 1,5 millones de niños de la Argentina que comen salteado. Estamos en un desastre económico. Hay que poner esfuerzo, dice el gobierno. Pero vamos al otro lado de la ecuación. Vamos a ver al 1% de los empresarios, estos monopolios, oligopolios, los que tienen la sartén por el mango. Las empresas que cotizan en bolsa, según un estudio de cifra de la CTA, si vos juntás a las 3 alimenticias, las que venden alimento, Arcor, Mastelone, Molinos Río de la Plata, tuvieron una ganancia operativa de 75.632 millones de pesos. Me han decidido, ay Tommy, no puedo llegar a fin de mes, me estás hablando de millones de pesos. Bueno, mientras el salario real de todos los argentinos cayó entre un 20 y un 50%, dependiendo si trabajás para el Estado, una buena empresa o sos informal, 50% vale menos tu plata, esta ganancia de estas 3 empresas aumentó 598% entre el primer trimestre de este año y el primer trimestre del año pasado. Esa es la ganancia operativa, lo que ganan de plata por vender aceite, por vender fideos, por vender harina. Pero vamos a ir a la ganancia financiera, la ganancia neta, la verdadera ganancia de estas empresas, además de vender harina, obviamente que invierten en LELIQ, LEVAC, LEPUT y Forwards y todos esos instrumentos financieros que inventa nuestro querido ministro el Toto Caputo. Si vos a las ganancias de vender harina le sumás lo que gana en el mercado financiero, o por ejemplo, alquilando campos de soja a familias que no pueden pagar el alquiler para producir verdurita, la ganancia fue de 201.336 millones de pesos, con un aumento del 1.331%. Es decir, mientras aumenta el hambre, crece la plata de las grandes empresas. No estamos estigmatizando a los empresarios, ni estamos diciendo que no pueden tener plata. De hecho, le mando un querido saludo a mi amigo Brian, gran empresario, compañero mío del Ditela, que sé que tiene normas éticas y responsables, que le paga bien a sus trabajadores, que sus insumos son de gente ecológicamente responsable y que bajo ningún punto de vista quiere pagarle coimas al gobierno y se queja un montón. Pero no es la regla. ¿Por qué? Porque esta gente con tanta plata puede hacer política pública. Y entonces ahí vamos a ir a otro de los problemas estos que no entendemos, la emisión de dinero y el déficit fiscal. Porque, por ejemplo, ¿no? Hay unos compañeros rosarinos de Mate, ¿no? Un estudio económico así del palo, que calcularon cuánto se llevaron, por ejemplo, Molinos Río de la Plata, que también, pobre Molinos la está pegando, pero puedo citar varias, Arcor también. Pero Molinos Río de la Plata, lo mismo pasa con la soja, hay solo 6 empresas que exportan soja, las que tienen los dólares, entonces presionan al gobierno. Molinos Río de la Plata también tiene inversiones en soja, y por ejemplo, en un momento ajustado, nuestro gran ministro, actual socio de BlackRock, Sergito Massa, dijo, che, entreguen los dólares que hay que pagarle al FMI. ¿Por qué hay que pagarle al FMI? Y porque en algún momento Macri pidió 45.000 millones de dólares para que estos fondos de inversión pudieran sacar la plata que habían ganado acá a través del lavado de dinero, Panamá y todo eso que sabemos, ¿no? Pero ahora hay que pagarle porque los argentinos somos honestos y queremos pagar nuestras deudas. Como había que pagar la deuda, Massa dijo, che, entreguen los dólares. No, pero es que el dólar está muy barato, así no vamos a conseguir plata. Toda esta plata que gana. Entonces, estuvo el dólar soja, que implicó para el Estado 590 millones de pesos. Es decir, que el Estado aumentó su déficit fiscal y además emitió dinero. Porque ahora te dice Javiercito Milei que no emite dinero, pero eso es para el déficit primario. Para pagarle al FMI sí que está imprimiendo dinero. La maquinita sigue. Lo que pasa es que no te dan los pesos a vos.
590 millones de pesos le dio Massa a las empresas del agronegocio con el dólar soja. ¿Sabes a qué equivale esto? A 2 del impuesto a las grandes fortunas que hizo el compañero Máximo Kirchner. ¿Se acuerdan? Durante la pandemia, como había pandemia, le sacaron un poquito más de impuesto a la gente que tenía más dinero, al 2% de la población. Con 2 de la plata que le dio Massa al agronegocio, ¿sabés lo que financiaron con ese impuesto a las grandes fortunas? El FISU, que ahora lo volteó Milei, el obras para que la gente en los barrios populares tuviera agua corriente, tuviera una vereda más o menos decente, se construyera un baño, regularización de los barrios populares. Se puede. Para progresar, para que los pibes tuvieran computadoras que ahora no tienen más porque te dicen que no hay plata. Para esta gente sí hay plata. Para el repro, el Estado le pagó a las grandes empresas los sueldos de sus empleados durante la pandemia. Y resulta que el potenciar trabajo es un déficit fiscal enorme. Para el gasoducto Néstor Kirchner, que le favorece a Pablo Roca, uno de los grandes ganadores de este modelo, a través de Techín. Y para las vacunas, que todos nos pusimos, algunos no. Para todo eso se gastó el impuesto a las grandes fortunas. Ahora, hablando de medios colectivos como el Multimedios Come Chingones o La Luna con Gatillo, que estamos viendo pedirle plata a ustedes porque el año pasado teníamos un poco de pauta del Estado y de repente desapareció Telam. Toda esta guita que le dio Massa a los ojeros, ¿saben a cuánto equivale? A 18 años de la pauta oficial de Telam. 18 años de la pauta oficial del Telam, de la cual, porque esa pauta también va a Clarín, va a La Nación, solo el 1% va a medios comunitarios. Es decir, que equivalió a 1800 años de financiar a todas las radios y medios comunitarios del país, la guita que Massa le dio a los ojeros, que vuelvo a insistir, por ejemplo, Perino de la Pata, el primer trimestre de este año, en la peor crisis económica del país, aumentó 19.890% sus ganancias. La otra vez puse este dato en una nota en página 12 que hago para la Mesa Agroalimentaria Argentina y mi compañero Pacho me dijo, por favor cheque ese dato porque debe estar mal. Le dije, no, está bien, lo dice Claudito Lozano de Cifra. Así que compañeras, tengamos ese recaudo cuando hablamos de inflación y sobre todo, como le decía yo en la emisión pasada, consumamos gente que está pensando realmente en la gente. Gente que, por ejemplo, en humano, cuando vos vas a compras una yerba y al productor le va la mayor parte de eso que vos le estás comprando humano. Porque también, según un estudio que lo tengo por acá, de la Red Caliza de Soberanía Alimentaria, en la Argentina, de lo que le cuesta al productor, de lo que le compran al productor, vos pagás 5,3 veces más en los supermercados. En cambio en humano, yo lo sé porque fui parte, es solo el 1,5, lo mismo en Monte Adentro, por ejemplo. Entonces, más allá de que sea más barato o más caro, o por ejemplo hay un estudio del Centro Scalabrini Ortiz económico que midió la inflación en estos locales de la economía popular durante todo el año pasado y descubrió que la inflación en estos locales es mucho más baja, a pesar de que al productor le va mucho más plata. ¿Por qué? Porque para nosotras el alimento es un derecho y no es algo de especulación financiera. Y para darles el último datito, en la crisis subprime del 2008, cuando los grandes fondos de inversión se pusieron a especular con las viviendas, con los créditos inmobiliarios, el economista papacho Manfred Magniff denunció que todo el salvataje del dinero que los estados del mundo le dieron al mercado financiero internacional equivalía a 600 años lo que la FAO, la organización de la ONU que trabaja el alimento, había calculado para solucionar el hambre del mundo. Le dieron a los bancos lo mismo de 600 años de que la gente no tenga hambre en el planeta. Entonces el papacho Manfred Magniff decía, no es que no se quiere solucionar el hambre, no es que no se puede, es que realmente la plata está yendo a otro lado. Bueno, un poco de consultoría económica, vamos a hacer un corte
Vamos a ir a un tema muy bonito de mi amigo Mati Mormandi y nos encontramos en el segundo bloque. Muchas gracias. Ajo, metaquiase, taquilliwe. Cerramos acá. Ahora que estoy muerto, me estoy preguntando si valió la pena vivir puteando. Somos el recurso de la economía. A nadie le importa ninguna vida. ¿Cuánto sale el queso? ¿Cuánto sale un peso? ¿Cuánto sale el tiempo de estar contento? Vamos a hacer la cuenta, vamos a darnos cuenta cuál es la salida de esta condena. Puedes vivir sin sufrir, porque aprendiste que la vida es cumplir, pagar, cuota 1000. ¿Qué vas a hacer con lo que queda por vivir? Todo tan mal, está 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 todo tan mal, está. Vamos apurados, siempre tan apurados, como que el destino se está escapando. Vamos en bicicleta, y en bicicleta, vamos que descanse, cansa la camioneta. Vamos caminando, paso a paso, que nuestro destino se está acercando. Vamos a sentarnos abajo de ese árbol, a cambiar el ruido por el sonido musical del lugar, el momento que te toca ocupar. Puedes vivir sin sufrir, aunque aprendiste que la vida es cumplir con. Buscar y saber quién y qué en medio del infierno no es infierno y hacer que dure y dejarle espacio. Ítalo Calvino, Las ciudades invisibles.